La historia de un hombre llamado David Livingstone en los años 1841 al 1873. David, un misionero que fue al África a predicar la palabra, era un hombre muy valiente, el cual en el desarrollo de su ministerio se enfermó de malaria. Eso hizo que David Livingstone se aislara por seguridad y experimentó una soledad terrible. Y por si eso fuera poco, tiempo después es atacado por un león y lo deja inválido de un brazo. Lo que un día escribió en su diario personal, y él dijo: casi me siento incapaz de continuar, pero sé que Dios me ha llamado a esta obra. Él me dará las fuerzas necesarias para completarla. David representa lo que hoy yo quiero compartir. Aquellas personas que no pueden más. Aquellas personas que llegan a un límite de sus fuerzas y deciden tirar la toalla, deciden no continuar. Sin embargo, este misionero nos recuerda que así como nos cansamos en esta vida, también Dios puede renovarnos. Y lo más impactante de este misionero muy conocido es que el día que lo encuentran muerto en su habitación, él estaba de rodillas orando, mostrando así que hasta el último tiempo él buscaba una renovación espiritual en su vida. Y justamente David aprendió a caminar no por sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. David aprendió a correr la carrera de la vida con el poder sobrenatural de Dios. Aprendió a ser renovado por Dios. Y es de eso que hoy quiero hablarles a ustedes. La renovación divina para el cansado. ¿Se siente cansado de esta vida? ¿Siente que sus días no tienen un brillo como quizás alguna vez tuvo? ¿Siente que la vida está siendo injusta con usted? El Señor hoy quiere mostrarnos en su palabra que así como este misionero fue renovado una y otra vez, hoy el Señor puede renovarnos. La palabra dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios quiere renovar tus fuerzas. Si te sientes cansado de esta vida, quieres experimentar algo nuevo, un caminar diferente en tu vida, hoy es el día que Dios puede darte una renovación espiritual. Quiero que levantemos un clamor y que la palabra de Dios pueda penetrar a lo profundo de nuestro ser y nos hable con esa autoridad que Él tiene. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia. Tu palabra es verdad, tu palabra es santa y aquella palabra nos santifica, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, tu guía, que el Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro entendimiento, Señor. Dispongo mi mente, mi corazón, mi vida a recibir tu palabra, Señor. Tu palabra puede transformarme. Tu palabra hoy puede cambiar mi vida. Tu palabra hoy tendrá el poder para renovar mi espíritu, para renovar mis fuerzas, para renovar aquello que necesito, Señor, para caminar en esta vida de tu mano. Y en el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú estás presente en tu casa. Apocalipsis 2 dice que tú caminas en medio de tu casa, en medio de tu iglesia. El Señor Jesús hoy está caminando aquí. Él te ve con esos ojos de fuego. Él ve lo que nadie puede ver en ti. Él te conoce aún antes que este mundo se formase. Dios está presente ahora y Él quiere cambiar tu vida. Recibe la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una renovación divina para el cansado. El cansancio hace que desertemos, huyamos de los propósitos de Dios. Elías tenía un propósito que el Señor le había dado. Luego de ver la mano poderosa con los profetas de Baal, tuvo cansancio y él terminó huyendo al desierto. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar así? Hemos cumplido ciertas cosas que el Señor nos ha permitido hacer. Hemos experimentado el poder de Dios. Algún día estuvimos de lleno con el Señor, pero otro periodo de la vida estamos caminando en un desierto como Elías, deseando que esta vida termine. Para entender un poco al profeta Isaías, es necesario recordar que Isaías fue un profeta
contemporáneo de Miqueas, Oseas y Amós. Es un profeta que también podemos encontrar la situación política y militar en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Es un profeta el cual escribió aproximadamente 40,000 palabras en los 66 capítulos de Isaías. Es un profeta el cual da esperanza en 26 de esos últimos capítulos. Hoy el Señor quiere darte esperanza con esta palabra y quiero que demos lectura al texto bíblico de esta mañana que se encuentra en Isaías 40, 28 al 31. Leamos juntos en el nombre del Señor. Dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando vemos esta palabra, debe alentar nuestro corazón. Y lo primero que podemos ver en esta palabra que acabamos de leer es que Isaías dice: ¿no has oído el Dios eterno que es Jehová? Es necesario, amada iglesia, que tú conozcas los atributos de Dios y deja que ese conocimiento acerca de Dios transforme tu vida. Lo primero que dice allí es en una pregunta. Le dice a Israel o quizás a Judá: ¿no sabes que tienes un Dios eterno? Hoy Dios nos dice a la iglesia: ¿no sabes que tienes un Dios eterno? Es un Dios desde la eternidad pasada. Es un Dios que no tiene un principio ni un final. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Amada iglesia, tú tienes un Dios eterno y puedes descansar en ese Dios poderoso, ese Dios que es eterno, ese Dios también que es omnipotente. Dice allí: el cual creó los confines de la tierra. Es un Dios que creó los cielos y la tierra. Tienes un Dios omnipotente, todopoderoso. Nada escapa de su poder. Todo lo que somos y vemos es por su poder. Él creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, la creación le debe a Él. Cuando Él hizo el milagro con Moisés, abrió el mar, porque Él es Dios. ¿Quién puede abrir el mar sino Dios? El Dios Todopoderoso detuvo el sol y la luna por un día para que el pueblo pueda pelear la batalla y salir victorioso en la guerra. En Mateo 9:23 había un muchacho endemoniado y veían imposible sanar a ese muchacho. Pero el Señor Jesús dijo: al que cree todo le es posible. No por la fe de aquel que cree, sino más allá de la fe de él, por el poder de Dios. Tenemos un Dios poderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Descansa en su poder. Él es eterno. Dice también: su entendimiento no hay quien lo alcance. Tienes un Dios omnisciente. La omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Él conoce todo. Él lee tus pensamientos. La Biblia, en el Antiguo Pacto, hay 15 versículos que hablan acerca de Dios, leyendo las intenciones o que indican que Él conoce los pensamientos del ser humano. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay 8 versículos que habla que el Señor Jesús entendió y leyó los pensamientos de quienes estaban pensando mal de Él. Dios conoce tus pensamientos. Él conoce todo. En Mateo 9, cuando el Señor Jesús perdona los pecados de un paralítico, aquellos doctores de la ley estaban pensando mal para Jesús, y Él, conociendo sus pensamientos, le dijo al paralítico: levántate. Él conoce los pensamientos. Nada de tus pensamientos escapa de Dios. Es por eso que debes temerle.
Es por eso que debe impactarte la presencia de Dios. Todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que quieres hacer, Él ya conoce lo que hay en ti. Ese es el Dios todopoderoso. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá lo engañoso que es nuestro corazón? ¿Quién conocerá lo engañoso que es tu corazón? Dice la palabra: yo, Jehová, que escudriño la mente y veo lo que hay en ella. Hasta lo más profundo, Dios conoce todos tus pensamientos. Ese es el Dios poderoso. Descansa en su poder, descansa en su eternidad. En Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta: ¿cómo te llamas, Señor? Yo quiero saber tu nombre porque me van a preguntar. Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Algo impactante. Él es eterno. Él es todopoderoso. Podemos descansar en su poder. Así como esos atributos de Dios nos deja descansar en su poder, nos deja vivir confiadamente con Él, también tenemos que entender que dependemos de Dios cuando nuestras fuerzas se acaban. Yo te quiero decir hoy: depende de Dios cuando tus fuerzas se acaban. El versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es necesario aceptar que no puedes hacerlo todo por tus propias fuerzas. Tus fuerzas tienen un límite. Tus fuerzas tienen un tope. No vas a poder más allá por tus propias cuentas. Es necesario que reconozcas, que aceptes que necesitas de Dios. Quizás hoy te encuentres caminando en la vida con tus propias fuerzas, y es por eso que en tu vida hay depresión. Es por eso que en tu vida hay despropósitos. Es por eso que en tu vida hay tristezas, porque estás caminando en tus propias fuerzas. En la batalla de Waterloo en 1815, el mariscal Michael Ney, uno de los comandantes valientes de Napoleón, su terquedad, el no reconocer que necesita ayuda, hizo que pierdan la batalla y más adelante la guerra, dando así cumplimiento y un límite a la derrota francesa. ¿Cuántas veces nosotros estamos como este comandante? Luchando en la vida con nuestras propias fuerzas, luchando en la vida en nuestros propios recursos. Hoy yo te animo y te invito a experimentar algo distinto: las fuerzas de Dios. Incluso los más fuertes se cansan. Reconoce tu debilidad y acude a Dios para recibir fuerzas. Reconoce que eres débil. La palabra dice en Joel: diga el débil, fuerte soy. La palabra dice en Mateo 5: bienaventurados los pobres en espíritu. Reconoce que eres débil. Reconoce que no eres fuerte. Cuando reconozcas que no tienes fuerzas humanas, es allí donde Dios va a operar en ti. Es allí donde la ayuda divina viene al cansado. Aquel cansado necesita ser renovado hoy por las fuerzas de Dios. Amada iglesia, yo quiero recordarle que somos tan débiles, tan frágiles. Yo sé que hay muchos que nunca se han roto un hueso. Yo sé que quizás lo haya. Pero el día que se rompa un hueso de su cuerpo, se va a dar cuenta lo frágil que somos. ¿Cuánto más frágil será nuestra alma? Quizás hoy usted una vez más está viajando en esta vida y detrás de ese rostro muy bien acomodado, muy bien maquillado, detrás de ese peinado muy bien hecho, detrás de su sonrisa, su vida tiene un solo nombre y es infelicidad, derrota, depresión, cansancio. Y es allí cuando entendemos por qué hoy en día muchas personas buscan el suicidio. Porque no se sienten completos por nada. Necesitan algo más. Tú puedes estar en el éxito, pero puedes estar cansado espiritualmente.
Tú puedes tener los mejores hijos, la mejor esposa, el mejor esposo, pero puedes estar cansado en tu vida. El Señor hoy quiere renovar esas fuerzas. Y es necesario, amada iglesia, que reconozcamos que todos nos cansamos, incluso los más fuertes. Dice la palabra que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean. La Biblia indica que la juventud es una etapa de mucha fuerza. Si usted hoy es un joven, se siente en la cúspide de sus fuerzas, tiene fuerzas impresionantes, siente que puede comerse el mundo. Pero la palabra dice que aún los jóvenes flaquean, que aún los jóvenes se fatigan. El rey David, en el Salmo 38, un hombre guerrero, un hombre conquistador, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo lo siguiente: mi corazón palpita, me faltan las fuerzas, aún la luz de mis ojos se ha apagado. David, a pesar de ser un gran hombre de guerra, tenía un cansancio. Y cada que tenía el cansancio, acudía al único que puede renovar las fuerzas de un ser humano. ¿A dónde acudes cuando quieres renovar tus fuerzas? El Señor hoy quiere renovarte. El cansancio es parte de la vida humana. El cansancio es parte de nuestras vidas. No por nada el Señor nos creó con un sistema de descanso. Dormimos y renovamos las fuerzas. Pero ¿qué de aquel que duerme y no renueva sus fuerzas emocionales? Que sigue cansado. Porque tú puedes estar muy fuerte. Tú puedes tener muchos kilos en músculos. Puedes aparentar una apariencia, un estado físico impresionante, pero tu alma puede estar vacía. Tu alma puede estar ansiosa de algo. Y el Señor hoy quiere recordarnos eso. Que no importa cómo te veas hoy, que no importa lo que hayas alcanzado hoy, si no tienes a Cristo en tu vida, tu fin será el cansancio. Tu fin será el agotamiento. Hoy te invito a que vengas al Señor Jesús. No trates de ser autosuficiente. El Señor no quiere que tú seas autosuficiente. Él quiere derramar su poder cuando tú reconozcas tu debilidad. El Señor dice a través de Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios actúa con poder en ti cuando reconoces que estás cansado. Y todos nos cansamos. Hay muchas personas que están pensando no querer venir más a la iglesia. Hay muchas personas que están cansados de servir y no querer más servir al Señor. Hay muchas personas que están cansados de la rutina. Es porque no están siendo renovados en las fuerzas de Dios. Debemos reconocer que nuestro cansancio es una oportunidad para que Dios muestre su poder en nuestras vidas. Si tú estás cansado hoy, Dios quiere mostrar el poder en tu vida. Yo no sé si habrá un cansado o una cansada aquí, pero déjeme decirle que hay días que yo estoy muy agotado. Hay días que me siento que mis fuerzas caen, pero recordando esta palabra, debemos ir al Señor y decirle: Señor, mis fuerzas no me alcanzan. Solo tus fuerzas me harán caminar en esta vida. Yo le invito a caminar en las fuerzas de Dios. No camine en sus propias fuerzas. No camine en su propia prudencia. No camine en sus propias reglas. Camine en los caminos del Señor. Reconoce que estás cansado y solo así podrás decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Estás descansando en el Señor? ¿O estás experimentando un cansancio que no encuentra un descanso? El Señor quiere darte un descanso y quiere renovar tus fuerzas. Reconocer nuestro cansancio es solamente el inicio. Para ser renovados hay que esperar de Dios y recibir esas nuevas fuerzas. El versículo 31 dice:
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Espera en Dios. Él puede darte nuevas fuerzas. Esperar en Dios no es una pasividad, sino una confianza activa en su tiempo perfecto. Esperar en Dios no es quedarse quieto y decir, a ver cuándo el Señor actúa en mi vida. No, es tener la confianza que Dios tarde o temprano va a actuar. Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No te canses de esperar. Dios quiere renovar tus fuerzas. No te canses de esperar. Dios quiere levantarte de ese estado anímico que estás. No te canses de esperar. Dios quiere renovar tu matrimonio. Dios quiere renovar tu familia. Dios quiere renovar tus fuerzas. Dios quiere renovar tu vida. No te canses de esperar. Él puede renovarte. A veces nosotros no tenemos la actitud de un agricultor. Aquel agricultor sabe esperar. Cuando siembra la semilla, él no se va a dormir y simplemente espera la cosecha. No, él está preparando, él está regando, él está cuidando. Con mucha paciencia espera el día de su cosecha. No te canses de esperar, amada iglesia, por las promesas de Dios. No te canses de esperar por lo que estás orando. Dios va a intervenir en su tiempo perfecto. El tiempo perfecto de Dios no es como nosotros creemos. Cuando yo tenía a mi padre en el hospital, yo recuerdo esta palabra y decía, Señor, renueva las fuerzas de mi padre que está en esta cama. Sácalo de aquí, Señor. Si tú eres el Señor, tú puedes renovar la salud del ser humano. Y una voz profunda en mi corazón decía, Él ya está siendo renovado. Una renovación que tiene nombre, Jesucristo. Y esa renovación es la mejor de todas, la vida eterna. Si tú estás en Cristo, vivirás en constante renovación. Vivirás en constante renovación. Tu vida será renovada una y otra vez porque vives en Él. La espera en Dios trae una renovación sobrenatural. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan a nuestra manera. Sin embargo, Dios ya tiene una manera de hacerlo. Dios tiene un tiempo perfecto de hacerlo. George Mueller, un misionero y fundador de orfanatos en Inglaterra, dice que estaba a la hora de la comida con los niños que atendían el orfanato y no tenían nada para comer. Se sentaron y oraron al Señor y dieron gracias por lo que aún no tenían. Y casualmente, o más bien, por el poder de Dios, un lechero y un panadero se le descompuso sus carrozas y se quedaron cerca de allí y donaron todo el pan y la leche para ese orfanato. Es una historia real. El profeta Elías, cuando estuvo sin comida, él necesitaba renovar sus fuerzas con alimento. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó cuervos. Amada iglesia, el Señor quiere renovarte de una manera sobrenatural, no como tú lo estás pensando. Él sabe cómo renovarte. Permite que Dios te eleve por encima de las tormentas como las águilas. Las águilas son aves que vuelan a 3,000 metros de altura. Son aves que viven como 40 años. Son aves que tienen 8 veces más aguda la visión que el ser humano. Y sobre todas las cosas, la cualidad más increíble de las águilas es que cuando hay una tormenta, a diferencia de todas las aves que se esconden debajo de un árbol en sus nidos, el águila vuela a lo más alto y vuela encima de las tormentas. Esas tormentas no tienen efecto porque el águila está volando encima de las tormentas. El águila representa una esperanza. El Señor le dice a Moisés en Éxodo 19:4, los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El Señor le dice a Moisés que tomó a Israel como alas de águila y los trajo a un lugar seguro. Dios quiere renovar tus fuerzas. Permite que Él te eleve como las águilas cuando no tienes fuerzas algunas. Dios usa su palabra para poder renovarte. Una vez más, la renovación de Dios no es como nosotros pensamos.
Juan el Bautista se encontraba preso en una cárcel, esperando la renovación, esperando el poder de Dios. Juan el Bautista dijo y mandó a sus discípulos a preguntar acerca del Mesías, aquel que él ya había reconocido, y mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? Juan el Bautista estaba buscando una renovación. Estaba cansado porque las cosas no estaban sucediendo como él pensaba. Él había hecho lo que Dios le había mandado y terminó en una cárcel. Y cuando el Señor Jesús se entera, manda a responder: dile a Juan el Bautista que las cosas que has oído se están cumpliendo, que está siendo predicado el evangelio a los más necesitados, que los sordos están oyendo, que los ciegos están viendo. La palabra de Dios tiene el poder para renovarlo. Muchas veces nosotros esperamos, ¿sabe cómo esperamos la renovación? Que alguien le ponga las manos y usted, como por arte de magia, sea renovado. Muchas veces personas esperan la renovación espiritual, que alguien ore por ella y esté renovado y transformado. No, la renovación de Dios viene con su palabra. Si usted no está en su palabra, no va a ser renovado. Su vida no va a ser transformada. Necesita ser renovado por el Señor. Y la palabra tiene el poder para renovarlo, para santificarlo. Es necesario que usted también corra esta carrera de la vida confiando en las fuerzas de Dios. La vida es una carrera de 80 años. ¿Sí? ¿Cuántos años llevas corriendo en esta vida? Es una carrera de 80 años. Si bien usted se va a cuidar, va a vivir 80 años. ¿Cuántos años lleva en esta carrera de la vida? Dice allí: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La vida cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Recuérdelo. La vida en Cristo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Dice Hebreos 12: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se trata de empezar la vida en Cristo, sino de terminarla. No se trata de qué impresión tiene al empezar, sino cómo realmente termina su carrera de la fe. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero muchos no terminan la carrera. Muchos se alejan del Señor. Muchos dan un paso al costado. Pueden estar 50 años siguiendo al Señor y los últimos 10 no lo hicieron. Simplemente muestra lo que Juan dice, que muchos de los que estamos aquí no somos de Él. No importa cuántos años usted lleve en la fe cristiana, lo importante es que termine la carrera. Amén. Y es una carrera con paciencia. Es una carrera que tiene que tener resistencia. No sé si usted ha corrido alguna maratón, pero le invito hoy a correr la maratón de Cristo, a tener paciencia. Dios da las fuerzas para seguir adelante incluso cuando nos sentimos agotados. El agotamiento es algo que va a venir porque muchas cosas pueden agotarnos. La ruptura de una relación puede agotarnos. Mi vida en pecado puede agotarme. Mi vida que no está enfocada en el Señor trae un agotamiento. Puedo estar muy ocupado en mi propia vida, pero en las cosas del Señor no lo estoy. Trae un agotamiento. Cualquiera sea el área que usted esté agotado, el Señor puede renovarte. Dice el Salmo 27, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Es Dios la fortaleza de tu vida? ¿Es Dios tus fuerzas? ¿Cómo está tu día a día? ¿Tienes gozo en tu vida? ¿Qué sientes a esta altura de la vida? ¿Cómo te sientes hoy? No sé si estás corriendo con paciencia. Quizás quieras apresurarte y terminar la carrera, pero déjame decirte que Dios necesita que tengas paciencia. Van a venir pruebas, van a venir tentaciones, van a venir momentos difíciles, pero aquel que está en Cristo podrá correr
correrá y no se cansará. Y cuando camine no se va a fatigar, no se detiene. Aquel que corre con Cristo no se detiene. Corre confiando en que Dios te sostendrá cada paso. Yo sé que hay un pasaje bíblico mal usado que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Es un versículo que lo podemos usar, o más bien a veces se usa cuando queremos emprender algún negocio, cuando queremos hacer algo y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente el contexto verídico de ese pasaje es que Pablo decía: todo lo puedo, porque él estaba preso, estaba sufriendo. Lo que el Señor hoy te dice es que todo sufrimiento, toda carrera difícil en esta vida, lo puedes hacer en Cristo. Amén. Dijimos en el comienzo que David Livingstone era un hombre que corrió la carrera hasta lo último. No te detengas. Corre la carrera hasta el último día. El apóstol Pablo dijo antes de morir: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si hay un final en esta tierra para un creyente, son esas palabras: he terminado la carrera, he acabado la batalla, he peleado la batalla. ¿Estás peleando la batalla? O quizás estás como esos boxeadores que le han dado un golpe de knockout y están en la lona sin poder levantarse. Pero el Señor, tú quieres levantarte, tú quieres hacerlo, pero no puedes hacerlo por tu cuenta porque estás muy agotado. Pero el Señor será ese entrenador sin tocarte, como lo hacen los boxeadores. Renuevan fuerzas y se levantan. Dios espiritualmente hoy quiere renovar tus fuerzas. Si te sientes cansado, sientes que tu caminar día a día no encuentras propósito, hoy el Señor quiere renovar tus fuerzas. Amén. Yo quiero que hoy podamos levantar un clamor en esa dirección. Renueva mis fuerzas, Señor. Renueva mis deseos de buscar tu presencia. Renueva el compromiso. ¿Cuántas personas hay aquí que algún día le prometieron al Señor ciertas cosas y nunca la cumplieron? ¿Cuántas personas hay aquí que dijeron: al año, Señor, haré esto para ti, y no lo hicieron? ¿Cuántas personas hicieron promesas y quedaron simplemente allí? Sin importar eso, porque no se trata de tus promesas, se tratan de las promesas de Dios. No se trata de tu fuerza, se tratan de las fuerzas de Dios. No se trata de tu compromiso incluso, porque Dios pone el hacer en tu vida como también el querer. Él pone el deseo en tu vida para poder hacerlo, pero es necesario que reconozcas que estás débil, que reconozcas que estás agotado. Pero si tú no reconoces tu debilidad, el Señor va a decir: continúa corriendo por ti mismo. Yo te invito a que no lo hagas así, sino que permitas que Dios te ayude. Dile al Señor en esta mañana en tu corazón: Señor, no puedo más. Nadie lo sabe, pero en mi corazón hay soledad, aun cuando vivo con mi familia. Nadie lo sabe, pero yo tengo pecados ocultos, Señor, que me están matando. Nadie sabe, pero mis pensamientos son continuamente pecaminosos. Y dijimos que el Señor lee tus pensamientos. Necesitas ser renovado. Renueva tus fuerzas. Amén. Dice en la palabra que aquellos que se declaran débil pueden declararse fuerte. Si usted quiere ser fuerte, tiene que declararse débil. Diga el débil: fuerte soy. Si usted hoy reconoce su debilidad, el Señor podrá renovarlos. Amén. Señor Jesús, reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Reconocemos que tú lo eres todo. Padre, yo reconozco que estoy débil. Yo reconozco que estoy agotado, no puedo más. Necesito de tus fuerzas. Dile al Señor: ¿cuántos años llevas en la misma situación? No encuentras la felicidad en nada. Es porque estás cansado. No encuentras satisfacción en nada de lo que hagas.
estás teniendo éxito en la vida, sin embargo, tu vida se siente vacía. Y es porque necesitas ser renovado. Tu mente todo el tiempo está distraída. Estás distraído en cosas pecaminosas. Y es porque necesitas ser renovado. Señor, sopla un viento como lo hiciste, Señor, con Elías. Trae un avivamiento, un despertar. Renueva nuestro ser, Señor. Renueva nuestro espíritu, Señor. Renueva a aquellos que en ti esperan. Pero los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Empieza a correr la vida que el Señor está poniendo delante de ti. Camina en el camino que Dios está poniendo delante de ti. Empieza a volar alto como las águilas. Necesitas ser renovado, transformado. Dile al Señor, como dice Joel: Señor, soy débil. Como dice Mateo 5, soy pobre en espíritu. No tengo nada bueno en mí, Señor. Yo necesito que tú me renueves, que tú me cambies, que tú me transformes. Estoy cansado, Señor, de lo que vengo viviendo. Yo necesito de ti, Jesús. Necesito que tu poder cambie mi situación. Él ha prometido que dará nuevas fuerzas a aquellos que estén cansados, aquellos que esperan en Dios. No busques más y levanta las manos de tu alma y dile: Señor, te necesito. Me rindo delante de ti, Señor. No seas terco como aquel general que no quería ayuda. Busca hoy, mientras puedas, la fortaleza de Dios. Si te has sentido cansado del camino, si te sientes agotado, hoy el Señor quiere renovar tus fuerzas. Levanta ese clamor en tu corazón y dile: Señor, no puedo más. Estoy cansado de lo mismo. Y no te detengas, porque en ese clamor tú puedes tener un alto, como aquel joven rico que dijo: Señor, yo quiero ser renovado, yo quiero seguirte. Y el Señor Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Estuvo a la puerta de la renovación y decidió regresar atrás. No te detengas, sigue corriendo, sigue renovándote en el Señor. Como aquella mujer que vino a los pies de Cristo y le dijo: Señor, llevo muchos años con esta enfermedad. Estoy cansada de lo mismo. Y el Señor Jesús, con su poder, renovó su salud y también su alma. Como aquella mujer samaritana que estaba cansada del camino, venía cansada de la vida, a tal punto que no encontraba felicidad y 5 maridos había tenido. Y el Señor Jesús la confronta con amor y le dice: si bebieres de mí, no volverás a tener sed jamás. El Señor te está invitando a beber de Él. Él es el agua de vida. Si tú bebes de Él, no tendrás sed jamás, porque esa sed será calmada por el Cordero inmolado que es Cristo Jesús. Él te dará nuevas fuerzas. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí son hechas nuevas. La palabra dice que si tú confiesas tus pecados, Él, que es fiel y justo, te perdonará y te limpiará y te purificará en el poder de su nombre. Entrégate al Señor. No te detengas. Dice la palabra que si cae el justo, siempre se vuelve a levantar. Sin importar cuántas veces te has caído,
te vas a volver a levantar. No porque tú eres fuerte, sino porque tienes un Dios fuerte, tienes un Dios guerrero, tienes un Dios que creó los cielos y la tierra, aquel Dios que sopló aliento de vida al ser humano. Ese es el Dios que tú tienes. No desconfíes de tu Dios, no desconfíes de lo que Dios puede hacer en tu vida. Sigue esperando en Dios. Él tiene una renovación espiritual. Él tiene una renovación para tu familia. Él tiene una renovación para tus hijos. Él tiene renovación para tu esposo, para tu esposa. Él tiene renovación para todo lo que tú estás esperando en Él. Solamente sé paciente y no te rindas. Esfuérzate, levántate. No te duermas, porque esta carrera de la vida solamente tendrás 80 años. Y aquellos que podrán terminarla, porque hay muchos que nos vamos o se irán antes de ese fin de los 80 años. ¿No te das cuenta que la vida te está ganando? ¿No te das cuenta que la vida está pasando muy rápido y tú sigues sin poder levantarte? Hoy es el día que verdaderamente te levantas en el poder de su Espíritu. Deja que Dios te renueve. Deja que Dios te transforme. No resistas. El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida. Quiere cambiar tu situación. Quiere cambiar todo lo que hay en ti. Quiere limpiarte. El Señor corre a ti como aquel padre que corrió cuando su hijo pródigo regresó. Corrió y lo abrazó antes de que llegase a la casa. El Señor quiere correr por ti hoy. Si tú reconoces y vuelves y dices: Señor, yo quiero ser renovado. Y yo quiero decirte que Dios conoce tus pensamientos. Conoce lo que hay en ti. Tú puedes esconder a tu pareja, a tu familia, lo que hay en tu alma, pero Dios te ve desnudo y desnuda. Dios conoce lo que hay en ti. Conoce, y es por eso que hoy debes decirle: Señor, renueva mi mente. Renueva mi mente, porque en ella, Señor, no están habiendo cosas buenas. Señor, ten misericordia de aquellos que en ti esperamos, de aquellos que en ti, Señor, esperamos renovación. Renueva nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria a ese Dios eterno y maravilloso. Amén.